Carta del presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a la imposición de aranceles de Donald Trump. Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. Presidente Donald Trump, estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln. Posteriormente, cuando la expropiación petrolera, el presidente demócrata Franklin D. Roosevelt entendió las profundas razones que llevaron al presidente patriota Lázaro Cárdenas a actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, el presidente Roosevelt fue un titán de las libertades. Antes que nadie proclamó los 4 derechos fundamentales del hombre: el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miserias. En este pensamiento fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que desde el principio de mi gobierno le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos el paso por nuestro país. No está de más recordarle que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México como nunca. Y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana el país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío. Con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema Estados Unidos primero es una falacia porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. De manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y por favor recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley de talión, en el diente por diente, ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado, y aún más los de nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Su amigo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.